Y bueno, ya después de que hemos hecho esta revisión de las intervenciones de los propios candidatos presidenciales, le agradezco que nos tome la llamada esta tarde Luis Miguel González, el director editorial del Economista, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Gracias por estar aquí. Con mucho gusto, Jonathan. Buenas tardes. Estábamos siguiendo a detalle las intervenciones de los candidatos presidenciables. Estaba viendo si Claudia Sheinbaum habló de lo de las Afores y esta polémica que ha surgido en esta semana, pero por lo visto no fue así, Luis Miguel. No, creo que hizo una referencia al tema de Afores y creo que es correcto en el sentido de el problema sustantivo de las Afores requiere una discusión más amplia, requiere poner más elementos, y en ese sentido creo que hizo lo correcto la candidata de Morena. Uh-huh. El tema, por un lado, requiere una cirugía, lo que están poniendo en el Congreso, pero de fondo hay que entender que vamos a necesitar mucho más para tener un sistema de pensiones como el que necesitamos. Sí, pero pues bueno, no quiso llevar el tema delante de los banqueros, para nada lo quiso tocar. Oye, a ver, vamos empezando por esta parte para el auditorio que te escucha, Luis Miguel. Se llevan la convención a Acapulco, los banqueros vuelven a tomar el tema de cómo van, de esta búsqueda de querer hacer una bancarización del sistema económico de nuestro país. ¿Qué se revisa y cómo llegan a Acapulco con esta convención, Luis Miguel? Yo diría, lo de Acapulco, simbólicamente me parece muy importante por el daño que sufrió el puerto, la ciudad, por Otis. Uh-huh. Si tuviéramos que dar una impresión muy rápida, yo diría, si lo que querían desde el gobierno al promover el viaje a Acapulco era demostrar que estaba de pie, más bien el mensaje que uno se lleva y que quiere transmitir es: necesitamos apoyar más la reconstrucción de Acapulco. Esto no ha terminado y literalmente no se vale que digan que esto ya está resuelto. Uh-huh. Falta muchísimo por hacer. Fue un golpe todavía mucho mayor y como que no se ve un avance de ello. Totalmente. Y entro en materia, me decías de qué balance hacemos. Yo diría, es la oportunidad para hacer el balance sexenal de la banca. Les ha ido muy bien si vemos utilidades. Ha habido cambios importantes. Pienso, el gran cambio, y no necesito platicarlo mucho a la gente que nos está escuchando porque lo han vivido, es cómo la banca se ha vuelto mucho más digital, cómo la banca está mucho más conectada con nosotros, ya no solo a través de sucursales y presencia física, sino a través de nuestro teléfono, nuestra computadora. Yo diría, es un sexenio donde vivimos una transición muy rápida, creo que muy profunda, hacia una banca digital. Sí, que creo que, y en esto tienes razón, se volvió mucho más después de la pandemia, y creo que ahí tuvimos que enterarnos muy bien que esto de tener a la banca en lo digital era hacia donde íbamos nosotros, y creo que también el tema va por ahí, Luis Miguel, de llevar a este caminar, que ya lo están haciendo otros países del mundo, principalmente escandinavos, de ya desaparecer el efectivo e ir hacia un camino más de lo digital, que sé que faltará mucho de ello, pero también ya poco a poco se está queriendo impulsar este camino, Luis Miguel. Totalmente. No sé si el destino final sea la desaparición, pero sí una reducción drástica. Uh-huh. Pienso en la vida cotidiana de nosotros. Digo, es verdad que hay veces hacemos cosas tan absurdas, y digo hacemos porque yo también lo hago, de ir a sacar el dinero en el cajero para ir a pagar el súper a 2 cuadras, ¿no? Efectivamente. Y eso pues ya forma parte de una inercia que no lo notamos, pero que ya es muy común por lo mismo de que se le ha dado un impulso grandísimo. Sí, creo que mucho del tema que ponen las candidatas como agenda el próximo sexenio, al final es cómo hacemos
para que México genere riqueza y esa riqueza se reparta mejor. Evidentemente, en el contexto de una convención de banqueros, pues estamos hablando de uno de los grupos más bollantes del país, y cómo hacemos para que ellos mismos participen, ayuden a imaginar formas de repartir y redistribuir mejor la riqueza. Luis Miguel, las intervenciones de los presidenciables, ¿qué te parecieron? ¿Qué destacas de las 3 participaciones que estuvieron? ¿Por cuáles quieres comenzar y cómo quieres ir? Empiezo por el que va en tercer lugar. Uh-huh. Yo diría, Maínez deja un mensaje que no hay que perder de vista. Hay un país que necesita más soluciones para los jóvenes. Uh-huh. Me parece que ese es un poco el mercado electoral que pretende Movimiento Ciudadano, y en cualquier caso creo que si tuviera que escoger un concepto de Maínez sería ese. De parte de Xóchitl, yo diría, para quienes solo tienen la imagen de ella en el debate, pues vimos una Xóchitl Gálvez mucho más tranquila, mucho más, yo diría, una mejor versión. Sí. Creo que los banqueros, en términos generales, les gustaría apoyar más a Xóchitl, pero también son pragmáticos y tienen, digamos, una parte de su corazoncito con Sheinbaum. Uh-huh. Y Sheinbaum mantiene la disciplina en el mensaje, si lo podemos decir así. Es un mensaje de continuidad respecto al presidente López Obrador, pero manda 2 o 3 mensajes importantes. La necesidad de tener más proyectos en colaboración público-privada. Yo diría que usó varias veces la palabra diálogo, que tengo la impresión que esa es una de las cosas que uno esperaría más del próximo gobierno, con los empresarios, pero también con otros sectores sociales, incluyendo comunidad científica o periodistas, por ejemplo. Claro. Oye, y por ejemplo, bueno, se habla de que el presidente López Obrador se acudirá hoy a las 5 de la tarde a esta convención de banqueros. Me llama la atención que es después de ellos, me imagino que fue primero después de los candidatos presidenciables, pero también es una especie de despedida, Luis Miguel. Sí, ahora sí, como Timbiriche, RBD, está en su gira de despedida. Entonces... Pero sí fue ríspida la relación con los banqueros, ¿no? Que incluso también por muy mal y termina muy bien. Yo diría, en términos generales se lleva bien con la banca. Uh-huh. Ahora. Te sorprendería, Jonathan, le sorprendería a los que nos están escuchando lo elogiosos que son los banqueros de López Obrador. Bueno, creo que se lleva mejor con los grandes empresarios que con las pymes, pero es otro asunto. Sí, ¿no? Sí, tienes toda la razón, porque por lo mismo esto que mencionabas, ¿no? El camino de la bancarización en lo digital avanzó mucho en el sexenio de López Obrador. Sí, y las altas tasas son buenas para los bancos, hay que también ponerlo en perspectiva. Todo mundo sufre, pero en general son condiciones para que los bancos ganen más. Y luego me llamó la atención que hace 6 años, ahí mismo en la convención bancaria, el propio Andrés Manuel fue y les mencionó pues lo de cuidado de meterse, porque si no soltarán el tigre. Incluso pues, hasta la propia Xóchitl lo recordó, y mira lo que son las cosas, 6 años después vuelve a estar ahí López Obrador. Así es, aquí soltó ese mensaje. Y pues vamos a ver qué nos dice hoy en la tarde. Bueno, Luis Miguel, me imagino que pues bueno, estás muy ocupado en esta misma convención y te agradezco los minutos que nos regalas en análisis para el auditorio de Imagen Informativa. Si me lo permite, sigamos al habla porque me queda claro que a esto todavía le falta en esta convención bancaria. Gracias por tus minutos, Luis Miguel. Con mucho gusto, como siempre. Te lo agradecemos siempre. El director editorial del Economista con nosotros ya lo dijo, hay que esperar
Imagen. Escúchanos en vivo desde tu computadora. www.globalmedia.mx. Imagen.